Bienvenidos a la lección número 5 de la serie Respuestas de Jesucristo, tomo 2. Esta lección lleva como título Cuando lavó los pies de Pedro. Y el texto básico es Juan capítulo 13 del 1 al 20. Juan capítulo 13 del 1 al 20. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y que a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decid bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan capítulo 13, del 1 al 20. Nuestro texto para memorizar es Juan 13, 13 al 14. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decid bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si ustedes siguieron atentamente la lectura, encontramos allí en ella 4 cosas muy importantes. 4 cosas que debemos resaltar. Primero, la hora del Señor había llegado. Varias veces hemos leído en el Evangelio de Juan, su hora no había llegado. Pero ahora en el capítulo 13 leemos que la hora del Señor había llegado ya. Segundo, el amor del Señor por los suyos. Tercero, la traición de Judas Iscariote. Y, en cuarto lugar, el conocimiento del Señor de que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se afirma en estos versículos que el tiempo del sacrificio de Jesucristo estaba por cumplirse, tal y como fue profetizado en Isaías capítulo 53. Y se afirma el amor sin fin del Señor para con sus discípulos. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese amor contrasta con la horrible traición que Judas tenía ya dispuesta en su corazón por obra del diablo. Son asuntos muy especiales los que se narran en estos versículos del Evangelio de Juan, capítulo 13. La hora del Señor había llegado, el amor del Señor por los suyos, la traición de Judas Iscariote y el conocimiento de que el Señor había recibido de parte del Padre todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios iba. Hay aquí también en el pasaje algo que podemos describir diciendo que el Señor se comportó como un siervo. El Señor como un siervo. Pueden ustedes ver Juan 13 del 4 al 11. Lavarse los pies era necesario porque se les ensuciaban con el polvo de la tierra. La tarea de lavar los pies a los huéspedes era llevada a cabo por los siervos más humildes. Era un tratamiento de cortesía para con él o los invitados, según lo que leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 44. El Señor allí dice: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. No me diste beso. No ungiste mi cabeza con aceite. Aquel varón que recibió al Señor en su casa falló en cuanto a la cortesía que tenía que llevar a cabo como anfitrión. El anfitrión tenía que proveer el agua y el ciervo para que lavara los pies del visitante. Debía recibirle con un beso y también ungir su cabeza con aceite. Claro que también en lo cotidiano, en la vida diaria, cada uno lavaba sus pies. En el relato
de Juan, capítulo 13, el Señor asume el papel de un siervo al lavar los pies de los discípulos. Esto fue algo fuera de lo común, fue algo digno de admiración. Leyendo los evangelios nos damos cuenta que nunca los discípulos se lavaron los pies los unos a los otros. Nunca ocurrió eso. Y ahora ven al Señor realizando esa humilde labor. ¿Cuál sería su motivo? ¿Cuál sería la razón por la cual el Señor Jesucristo asumió el papel de el más humilde de los siervos? Para contestar esta pregunta, tendremos que leer en Lucas 22, 24. Escuchen bien, la razón por la cual el Señor asumió el papel del siervo más humilde al lavar los pies de los discípulos, está esa razón en Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Otra vez, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. La acción del Señor de levantarse de la cena, quitarse el manto, ceñirse con una toalla y poner agua en un lebrillo y lavar los pies de sus discípulos y secarlos con la toalla con que estaba ceñido, fue un sermón silencioso sobre el servicio. No hubo necesidad de palabras. Fue una lección objetiva. El que quiera ser el mayor será el servidor. El que quiera ser el mayor será el servidor. Y con estas palabras dichas por el Señor Jesús, nos damos cuenta ahora que al lavar los pies de los discípulos estaba recalcando, reafirmando, poniendo énfasis en que el mayor de ellos tendría que ser el servidor, porque él era el mayor ahí. Ahora llegamos al punto en que Pedro se oponía a que el Señor le lavara los pies. Le parecía incorrecto, ¿verdad? No le parecía correcto ni digno. El diálogo entre el Señor y él es muy interesante. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Aquí hay un sentimiento de indignidad. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, en ese momento había allí una identificación. Lavar los pies de otros sería identificarse con el Señor mismo. Cuando nosotros hacemos un favor, cuando nosotros atendemos a un hermano, cuando recibimos de manera hospitalaria a un hermano, nos estamos identificando. Estamos para servirle a nuestro hermano, tal como el Señor hizo en este caso, no solo con Pedro,
sino también con los demás discípulos. Bueno, después de esta parte del diálogo, Simón Pedro cambió de opinión. Dijo: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y aquí hay una implicación. Aquí se está tratando de alguien que está en el grupo, de alguien que es del grupo, pero no está limpio. Hay alguien ahí que está contaminado. Pedro entendió entonces que tenía que permitir que el Señor lavara los pies. Entendió la lección que el Señor le dio. Realmente él y todos los que servimos en la obra de Dios debemos imitar al Señor Jesucristo con toda humildad. Y en este punto, mis hermanos, quiero que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro. La primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 6. Es lo que Pedro escribió mucho tiempo después de haber tenido la experiencia de que su maestro, que su Señor, le lavara los pies. Fíjense lo que él escribió. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El versículo 11 explica el versículo 10. Estamos regresando a Juan capítulo 13. El versículo 11 explica el versículo 10. Porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Ahí estaba la implicación, se estaba refiriendo a Judas. Después que el Señor tomó ese lebrillo con agua y trabajó limpiando los pies de los discípulos, entonces el Señor tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? La pregunta en labios de nuestro Maestro y Señor es una herramienta pedagógica. Su propósito fue afianzar la enseñanza que les acababa de dar, como si les preguntara: ¿entendieron? Como un maestro que pregunta a los discípulos: ¿entendieron?
hay algo muy importante en la explicación que los discípulos escucharon de parte del Señor Jesucristo. Quiero que pongan atención a lo que sigue. Ellos le llamaban Maestro y Señor. Ambas palabras indican mucho respeto. El Señor dijo que Él era las dos cosas. Versículo 13. Y decís verdad porque lo soy. En el versículo 14, si te fijas, vas a notar lo que te quiero enfatizar. Él dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es notorio que el Señor cambió el orden de las palabras. Él es primero Señor, en griego Kyrios, y luego es Maestro, en griego Didaskalos, en hebreo Rabí, en arameo Raboni. La enseñanza sin el ejemplo del Maestro queda trunca, imperfecta, sin el toque maestro, queda como la sopa sin sal, desabrida. El Maestro debe mostrar cómo se hacen las cosas para ser imitado por sus discípulos. El Señor completó el ciclo de enseñanza de manera perfecta, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 15. En los versículos 16 al 20 encontramos el Señor y su autoridad. Él es el mayor. Ellos deberían ser servidores, siguiendo el ejemplo que les había dado. Él, con su autoridad, los envió. Del servidor y del enviado se espera que cumplan finalmente sus tareas. Él les dijo en una ocasión, registrada en Lucas 17, versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El Señor insistió en que sus discípulos llevaran a cabo lo que habían recibido como enseñanza de parte de Él. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Versículo 17. Es probable que sepas muchas cosas, pero si te falta practicarlo o llevarlas a cabo, ¿podrás ser bienaventurado? ¿Estarás plenamente satisfecho? La respuesta es no. Necesitas practicar, llevar a cabo lo aprendido. Una revelación más para los discípulos, basada en la autoridad del Señor y Maestro, fue el cumplimiento de una profecía escrita en el libro de los Salmos. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Salmos 41:9, refiriéndose a la traición de Judas. Desde ahora os lo digo, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Versículo 19. Finalmente les dio palabras que les darían confianza.
de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Tenemos 5 aplicaciones de esta lección. Número 1. Los discípulos habían discutido acerca de quién sería el mayor entre ellos. El Señor les dio una lección silenciosa. Lavó los pies de sus discípulos. Número 2. Hay 3 palabras que resaltan en el diálogo de Pedro y el Señor: indignidad, identificación e implicación. Número 3. El ejemplo del Señor debe ser imitado. Debemos servir. Nuestro servicio es porque hemos estado siguiendo su ejemplo. Número 4. Hay una bienaventuranza en saber y hacer. Al servir, somos reconocidos como enviados del que lavó los pies de sus discípulos. Siguiendo su ejemplo, podemos decir: no hemos venido para ser servidos, sino para servir. Esta es la aplicación número 5. Dios los bendiga.